Hace tiempo que Alicia y yo nos dejamos llevar por nuestra intuición para decidir el rumbo de nuestra vida. Hemos estado buscando las historias más impactantes, donde personas como nosotros, gracias a seguir su intuición, les ha cambiado la vida. Hasta que encontramos la siguiente historia. Cari, tenemos que conocer a este hombre. Es una historia increíble. Es que vas a flipar. Yo recuerdo empezar a temblar, empezar a llorar. Le voy a escribir ahora mismo. Y a los 10 minutos, literal, nos ha contestado. Hola Alicia, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. A ver, para mí será un placer poder colaborar con vosotros de alguna manera. ¿Te ha dicho que sí? Así que, ¡nos vamos de viaje! Hoy vamos a conocer un caso real sobre cómo funciona la intuición, cómo influyen nuestras decisiones más importantes y cómo algunas personas la han convertido en su brújula más poderosa. Muchos la describen como una corazonada. La intuición es una certeza interna que nos guía, es algo que no se puede explicar. Pero, ¿es solo nuestro instinto o hay ciencia detrás de ella? Investigaciones han demostrado que la intuición es el resultado de nuestro cerebro procesando información de manera consciente, conectando experiencias pasadas y emociones en fracciones de segundo. Los grandes innovadores, artistas y líderes de todos los tiempos han confiado en su intuición para tomar las decisiones que parecían ser imposibles de explicar. Y luego resultaron ser las correctas. Pero, ¿se puede trabajar la intuición? Hoy explicaremos cómo funciona la intuición, cómo influyen nuestras decisiones más importantes y cómo algunas personas la han convertido en su brújula más poderosa. Puede que después de ver este vídeo empieces a prestarle más atención. Te aseguro que te sorprenderá. Estamos llegando ya, Borja nos está esperando. Llevamos unos 20 minutos de retraso por el tren y estamos expectantes de conocerlo y ver qué va a pasar hoy. Va a ser muy guay, no va a ser la típica entrevista, así que os va a encantar. Esperemos que os guste porque está diseñada con mucho cariño. ¿No pasa nada en Barcelona? No. Pues han llegado todos mal. El vuestro es el que mejor ha llegado. Hostia, ¿sí? bueno, ¿ves? Está ahí merecidas. Bueno, pues vamos por allá. Venga, vamos. Empezamos el día, ¿no? Sí. Un momento. Antes de empezar, ¿quién es Borja Niso? Hola amigos, amigas, me llamo Borja Niso. Borja Niso es un ingeniero que dejó su trabajo como informático para convertirse en pianista profesional. Después de asistir a un concierto de Ludovico Einaudi y sin experiencia musical, decidió aprender a tocar el piano por su cuenta. No tenía formación, pero tuvo claro que quería cambiar su vida por completo. Estaba en el salón de mi casa con mi hijo viendo la televisión cuando estrenaron un anuncio, el anuncio de la Lotería de Navidad, que seguro que recordarás. En solo 3 años, Borja pasó de no saber nada de música a ofrecer conciertos a miles de personas, tocando completamente de oído y cautivando al público. Esto ha sido un descubrimiento, Sentimiento a flor de piel. que ha sido un concierto increíble. Una experiencia de vida preciosa. Hoy vamos a conocer cómo ha pasado de trabajar 10 horas delante de un ordenador a vivir de la música. Recorreremos sus orígenes, cómo escuchó su intuición para cambiar su profesión y reviviremos la revelación trascendental que le hizo cambiar su rumbo de vida. Qué bonita. Es un poco banda sonora de película. Sí. Pero muy inspiracional. Para entender mejor la historia de Borja, hemos venido a la Universidad Complutense de Madrid, el lugar donde estudió y emprendió antes de que su vida diera un giro inesperado. De aquí surgió la idea de montar una empresa que creció mucho. De hecho, justo antes de la crisis llegamos a ser 70 empleados. Bueno, llegó la crisis, que a los informáticos nos afectó en 2010, quebró la empresa, me vi involucrado en un marrón con 30 años, desconocido para mí, con casi, 1 millón de euros de deuda. Entonces yo en el 2010 tengo que tomar 2 decisiones, de mandarlo todo al carajo
o enfrentar el problema y pagar. Entonces, bueno, yo decidí pagar. Y estuve 4 años currando 18 horas diarias. Solo dormía 3 o 4 hasta que terminé de pagar el último euro. Me acuerdo del momento de ir al banco y decir, aquí tenéis, no sé si eran 20 o 30.000 euros, lo que faltaban por pagar. Me autodespedí y contraté a un director general porque yo me veía incapaz de hacerlo. Y esa persona, Antonio Amo, la rescató y la salvó. Y me salvó. Me acuerdo de ir al banco, pagar el último euro de deuda, llegar a mi oficina, sentí un alivio. Yo he llegado hasta aquí, me he comprometido con vosotros, mantener la empresa viva, pagar las deudas, y así lo hice. Y ahí fue donde monto el proyecto turístico. ¿Vale? Y al mismo tiempo monto una ONG. Porque digo, tengo que devolver lo que me ha dado la vida. Es un comedor social, no tiene nombre, era un comedor social. Ayudando con mi amigo en la ONG. Eso fueron 2 años y fueron súper bonitos. Me enseñaron mucho de la vida. Y bueno, pues hasta que sucedió lo de la música. Lo cuento porque para mí creo que es parte. Ese ego que os contaba de mi vida, de la empresa, del dinero, desaparece con la crisis cuando ves cómo está la gente de hecho. ¿Tú cuándo ves la vida, la suerte o no suerte que tienes, en función de dónde naces o en función de una decisión que tomas? A mí fue un golpe de realidad brutal. Brutal. Yo me siento muy identificado con Borja y creo que asumir riesgos es una parte fundamental de nuestra vida para poder crecer. Porque cuando tomamos riesgos nos enfrentamos a las adversidades y a las situaciones que no controlamos y eso nos permite salir de nuestra zona de confort, ir a lo desconocido y aprender profundamente de esas lecciones y de esas situaciones. O sea, yo creo que es muy importante tomar riesgos. Sí, porque si ahí no está es que, la gracia de la vida. Y si no, es que no va a suceder nada en tu vida. Por el miedo al fracaso, por el miedo al no me veo capaz. Realmente la vida se trata de eso, ¿no? Si no tomas riesgos, al final estás en tu zona de confort y no aprendes. Estás siempre repitiendo los mismos patrones. Cuando sales de tu zona de confort y decides tomar riesgo, es cuando llega tu aprendizaje, llegan nuevas experiencias, conoces a gente que de otra manera no hubieses podido conocer, y ahí está la gracia, la salsa de la vida, ¿no? El descubrir nuevas maneras de hacer, descubrirte a ti mismo, otras facetas que jamás te hubieses planteado si no hubieses tomado un camino de riesgo, ¿no? El miedo te dice por dónde tienes que ir, porque cuando algo te da miedo es que ese es el camino que tienes que seguir. Eso es, yo creo que ahí le has dado en el punto. Un día de estos de trabajo, ese día llegué tarde a casa y cuando llegué me dijo, papá, vamos a la tele. Y dije, venga, ¿qué quieres ver? No sé si vimos un capítulo de Dora la Exploradora. Y bueno, vemos el capítulo, la hora, las 9 y pico, hijo, ya tienes que acostarte, tal, y de repente pone un anuncio. El anuncio de la lotería de Navidad, famoso, que me ha traído hasta aquí. El anuncio de Justino y la fábrica de maniquís. Bueno, pues yo me acuerdo quedarme así, impactado en la televisión, mirándolo. Acaba el anuncio, eran 2 minutos y medio. Le dije, hijo, venga, vamos a la cama, le acuesto y me pongo a buscar en YouTube y lo encuentro. De hecho, lo acaban de estrenar, porque quería ver la música otra vez. Vale. Porque claro, la había visto una vez, lo que duraba el anuncio. Y fue algo, digo, ¡guau! Que me lo puse en bucle. O sea, y abajo en chiquitito, en los créditos en YouTube, ponía que la música era Nuvole Bianche, de Ludovico Einaudi. Vale. Pues yo esa noche fue cuando descubro el Ludovico. Me acuerdo me pongo el Spotify, me pongo los cascos y me pongo a escucharla en bucle toda la noche. No pude pegar ojo. Wow. Toda la noche en bucle. Por las veces que pude escucharla, no sé, 300 veces. Lo que dura desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana que me levantaba. Ostras. Me voy al trabajo escuchando la canción. Me meto en Google y sale un anuncio de publicidad de Ludovico Einaudi, viene al Teatro Real el 16 de abril de 2016. Y yo en ese momento me meto en la página web del Teatro Real, me pongo a buscar entradas y lo primero que dije, hostia, 150 o 140. Y digo, ¡hala, qué barbaridad! Tengo que ir a la canción. Cojo la entrada, el fin de semana, no sé por qué, o el sábado o el domingo, me da por entrar en casa y colgado el cartel de Sold Out. ¡Ostras! Todo vendido. Ese es el mensaje para la gente. Vale. Imaginaros que me llaman por teléfono un cliente, que era habitual, estaba trabajando, o mi socio, o mis padres. No la compras y sold out. Y ya. Adiós sueño. Hostia, es que es muy... Claro. Bueno. ¿Cuánto de cerca o de lejos estamos de cumplir nuestros sueños por una decisión que tomamos en un milisegundo concreto y que parece que no tiene ninguna importancia? A un pensamiento de distancia, que diría David del Rosario. Sí. Claro, llegó al concierto, llegó el día, claro. Al final termina llegando el 16 de abril. Y eso es, bueno, o sea, entrar en el Teatro Real
en esas puertas, con esa historia, la primera vez que entro en el Teatro Real, me siento en la banqueta. O sea, me siento en la banqueta, iba a decir, la banqueta, pero no, que ahí no tocaba. Espera. Sí. No nos cuentes nada, porque quiero que vayamos al Teatro Real a revivir la experiencia que tuvo Borja el día que conoció a Ludovico. Sí, ¿cuántas señales crees que recibes tú en tu día a día? Pues yo creo que es un continuo, pero para seguir las señales tienes que estar muy despierto y estar atento a lo que sucede a tu alrededor. Siempre que pasan cosas, tienes que pensar, esta información que está llegando, este encuentro con esta persona que hacía años que no veía, este mensaje en el móvil que no me esperaba, cuando llegan, para y analiza. Yo creo que recibimos un montón de señales y si estuviéramos mucho más atentos, podríamos llegar a tener historias tan increíbles como la que nos ha contado Borja. Y en el momento en que llega esa señal, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿para qué me ha llegado ahora mismo esta señal? Esto es un ejercicio muy valiente, porque significa que confías plenamente en tu intuición. ¿Cuántas personas conoces tú que se dejen llevar por la intuición? Pues la verdad es que muy pocas. Yo en concreto soy súper racional, pero ahora Alicia me está ayudando mucho en esto, me estoy dejando llevar más por la intuición y la verdad que soy un poquito más feliz. Hemos hecho una pausa antes de ir al Teatro Real porque hay hambre, a los pianistas les gustan los bocadillos de calamares, la tortilla y el jamón, así que nos ha traído Y la cerveza. Va a haber guerra por este calamar, ¿eh? Va a haber... Solo este. Borja, No. ¿estás seguro que no quieres el último calamar? Yo no quiero el último calamar. Se llega a mi tope ya. Se ha hinchado a comer Este calamares. es el juego del calamar. Calamar, se la curra. Sí. Pues venga, gracias. ¿Corto? A ver, ¿saldrá huevo o no saldrá huevo? Está bien, está bien. Luego se repetís las 200 veces que queráis, ¿eh? Mar, venga, que me coma bien, que... Muchísimas gracias, ¿eh? Creo que me gustaban más las calamares. Eran muy ricos. Y sí, después una falta de pan con tomate, pero no digo nada más. Porque no están aceitosos, están blandos, están buenísimos. Ahora estamos un poco llenos y tenemos que seguir conociendo la historia de Borja. Así es, toca andar un poquito. Venga, así nos vamos a bajar un Eso poco la es. comida. Les voy a llevar hasta el Teatro Real. Ahí van a pasar grandes... Bueno, han pasado Sí. y van a pasar grandes cosas Pues en ya el te futuro. digo. Nos hemos puesto las botas. Muy bueno todo, lo recomiendo 100%. Gracias, Borja, por el sitio. Sí. Así que ahora nos vamos a ir al Teatro Real, que es donde íbamos a ir, pero necesitábamos comer. Y tú mismo, tú nos guías. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allí. Venga, va. Sí, venga. Vamos a Sol. Después de recargar las pilas, nos dirigimos al Teatro Real. Aquí es donde Borja suele pasear los fines de semana. Quizás hace este camino para visualizarse tocando un día en este lugar. Lo que estamos a punto de escuchar es realmente impresionante. Vamos a entender lo que sucedió para que una persona dejara absolutamente toda su vida atrás y se reinvente, cambiando el rumbo de su destino e inspirando a miles de personas con su música. Ahora vamos a retomar la historia de Borja cuando descubre a Ludovico en el Teatro Real, que tenemos aquí detrás. Me gustaría que nos explicaras el día que cambió tu vida. Uy, la verdad es que para mí es emocionante estar aquí. Y ese día lo recuerdo como un día súper bonito. Era sábado. Yo recuerdo que el concierto empezaba a las 8. Yo me vine pronto. Cogí el coche, nos fuimos a tomar un chocolate con churros y lo primero que recuerdo es entrar en el Teatro Real y te inunda la energía. Notabas que iba a ser una noche grande. Sí, es que el Teatro Real tiene algo. Yo sentí amor y yo llego, me doy una vuelta por todo el Teatro Real, me subo hasta arriba, bajo hasta abajo, al patio de butacas, verlo porque era la primera vez que entraba, busco mi butaca, nos sentamos. De hecho, recuerdo que el concierto empezó clavado a las 20:00. Se cierran las puertas, sale Ludovico, salen sus músicos y empieza a tocar. Y recuerdo como más o menos a la hora se apagan todas las luces del Teatro Real, veo como entre sombras, en penumbras, se levantan los músicos que acompañaban a Ludovico, miro la hora y eran como las 9:05. Y en esto que de repente se llena el escenario de humo, se enciende un foco sobre el piano y Ludovico empieza en ese momento a tocar. Y yo recuerdo cuando empiezo a escuchar esos primeros acordes de Nuvole Bianche, yo recuerdo sentir un escalofrío como si algo me arropara, empezar a llorar, empezar a temblar, o sea, empezar a sentir algo muy extraño, como
Bueno, de hecho sentí como una descarga eléctrica, como un rayo que me atravesó desde la cabeza hasta los pies. De hecho me dolió, es decir, como si hubiese metido los dedos en el enchufe. Yo recuerdo temblar, o sea, no sé, no que me encontrara mal, me encontraba muy raro. Yo creo que si hubiera intentado hablar no hubiera podido. No sé ni siquiera si duró un segundo y yo lo sentí como si fuera eterno. O sea, fue algo súper trascendental, yo creo que sea la palabra. Yo recuerdo empezar a temblar y digo, joder, como si me estuviera dando un ataque. Yo recuerdo cerrar los ojos y empezar a ver pasar imágenes, y no eran imágenes de mi vida, eran cosas como si fueran escenarios, no sé, era algo muy raro. Como si el tiempo se parara, en un momento concreto se para una imagen, y lo recuerdo perfectamente. Ver un punto al fondo, alguien muy lejos, no apreciaba ver quién era, un piano, alguien que estaba tocando el piano. Yo en ese instante abro los ojos y en ese preciso instante yo empiezo a escuchar una voz. Lo recuerdo perfectamente, macho. Eso es algo que no olvidaré en mi vida. Me dijeron, Borja, bienvenido. Te estábamos esperando. Después de 35 años, por fin, hoy has descubierto tu propósito de vida, que es tocar el piano y emocionar a la gente a través de la música. Claro, es raro de explicar, pero yo no estaba condicionado de ninguna manera. Yo estaba en un momento de mi vida en que no esperaba ningún cambio, no buscaba nada. Sabía que algo iba a ocurrir, pero no sabía el qué. Es como se te cae el mundo encima y dices, pero ¿qué me está pasando? Esto era una voz grave, una voz mucho más grave, no era mi voz. Es como que todo el mundo se te derrumba, no entiendes nada. Yo era empresario e ingeniero informático. No había tocado nunca el piano ni ningún instrumento, no sabía técnica, no sabía solfeo, no sabía leer partituras, no sabía nada. Pero sin embargo, mi alma me transmite un mensaje, o el universo me transmite un mensaje de que mi verdadero propósito en la vida y por el cual yo estoy ahí sentado, viendo a Ludovico por primera vez, en el Teatro Real por primera vez, después de haber visto un anuncio por primera vez, que mi verdadero propósito es dejarlo todo, aprender a tocar el piano, ser capaz de componer y transmitir este mensaje al mundo. Ese es mi propósito. Entonces, claro, yo no tenía ninguna duda de que iba a terminar ocurriendo. Yo no podía tener la seguridad de que hoy, después de 4 años de gira, no solamente he podido aprender a tocar el piano sin saberle partituras, de forma autodidacta, he compuesto 5 discos, que he hecho más de 400 conciertos. Prácticamente 100.000 espectadores. Claro, es que esto, ni siquiera yo en ese día me lo podía creer, pero si me preguntáis, y no lo digo desde el ego, no es una respuesta de ego, es que estaba seguro, pero por lo que me pasó. Tenías una certeza muy grande. Absoluta. Estoy convencido de que fue el propio universo el que me ha traído hasta aquí. Y es que creo que la vida es como un camino de miguitas de pan, en el que si tú quieres ver, y agachas, y miras, las ves. Y esas migas van solo por un camino. Luego habrá bifurcaciones, pero si observas bien y con detenimiento, esas migas te llevan a tu propósito. Lo que pasa es que muchas veces la vida, vamos corriendo, vamos mirando al móvil, vamos mirando hacia otros sitios y no percibimos. Y nos perdemos la vida. Y esas migas, que fueron sucediendo desde los 20 y pico años hasta ahora, son lo que me ha traído llegar aquí. Por lo tanto, creo, llámale como quieras, llámale Dios, llámale el universo, llámale la conciencia. Lo que me ha pasado en mi vida desde el 2016 hasta ahora es tan absurdo que no puede ser casualidad. Así que nada, ahora vamos al estudio. Vamos a ir al estudio de Steinway, en Madrid. Steinway es la marca de pianos más importante del mundo, a mí me encanta. De hecho, vamos a tocar con el Gran Cola, que toca el mismo que toca Ludovico. La empresa que lleva la representación aquí es Inves. Y yo creo que os va a gustar, es una experiencia que luego lo veis. Son 2,74 metros. Wow. ¿Cuánto puede costar un piano así? Yo, si no recuerdo mal, creo que son unos 250.000 euros. Wow. De hecho, yo tengo uno pequeñito. Yo tengo un Kawai y me costó 24.000 euros. Pues nada, vamos ¿Pues para vamos allá. para allá? ¿Por allí? Pues estamos aquí. ¡Qué chicos. bien! Qué ganas de ¡Qué ganas! escucharlo tocar. Wow. Me Esto voy a promete, ¿eh? Esto promete. Yo soy de lágrima fácil en cuanto escucho Alicia alguna de- nota. Sí. Sí. Yo creo que los dos tenéis una sensibilidad Especial, ¿no? especial. Yo soy más Vamos por la duro. carretera. Soy frío, no lo he conseguido. Aún ¿Eres no. ingeniero? Sí. Yo era así de raro. Yo era como muy sociable, muy diferente. Era diferente. Mis compañeros eran todos más programar, Sí. encerrados, y yo todo lo contrario. Bueno, Fiesta, y me cervezas, y
Yo también, En yo eso soy parecéis, social, ¿eh? yo soy muy social y me gusta comunicar y me gusta poner mucha atención en la creatividad, en los detalles, pero en expresar mis emociones, es que no es que no las exprese, es que no me emociono, tío. Ya. Hoy te voy a No hacer digas eso, que no te llorar. emocionas. Lo que te cuesta... Creo que en la boda te emocionaste. Sí, lloro. Sí, ¿Ves cómo puedes llorar? Bueno, vamos para adentro, chicos. Tengo unas ganas de escucharlo tocar que no lo sabe nadie. O sea, yo lo he escuchado por Reels y por YouTube, pero en directo tiene que ser... espectacular. Y encima estamos en un estudio de una empresa especializada en pianos. Va a tocar un piano que cuesta... Eso no lo decimos. sabemos. Pero hay un piano que cuesta 1 millón de euros. No sabemos si va a tocar ese, pero que suenan increíble. Nos ha dicho que el sonido es brutal y se va a notar seguro. Suena muy bien. La historia que estamos intentando contar. Lo que demuestro al público es que yo he cumplido mi sueño y que vosotros, ellos, tienen que cumplirlo. Inspirarnos, ¿no? Inspirarnos, eso es. Lo que hemos querido transmitir hoy es cómo seguir tu intuición. Eso es. Porque realmente es algo que estamos muy desconectados de la intuición, no le hacemos caso, escuchamos muchos de nuestros pensamientos y en cambio tú, por hacer caso a tu intuición, te ha llevado a un punto que jamás habrías imaginado que te... Fíjate, no sé si es que o no nos escuchamos o nos da miedo escucharnos porque hemos sido educados de una manera muy concreta desde que somos pequeñitos, o estudiamos, trabajamos en una buena empresa, en un buen puesto, ganamos un buen sueldo, tenemos hijos, un buen coche y una buena casa, no somos nada. Exacto. Ya. Es muy fino, pero le has dado en la clave, porque tú hablas del ser, pero todo lo que has nombrado es el tener o el hacer. Y el ser es mucho más profundo. Eso es. Entonces nos enfocamos más en el hacer y en el tener, más allá en decir, yo quiero ser esta Claro, eso persona. es. Yo creo que no estamos acostumbrados a escucharnos. Y cuando alguno nos atrevemos a escucharnos, tenemos miedo de hacernos caso. Ya. Y cuando nos hemos atrevido a hacernos caso, tenemos miedo a dar el paso y a que nos juzguen. Porque ese es el problema. Claro, imagínate, a mí me han juzgado, me han llamado de todo. Es que la cantidad de barreras que has de tirar, yo lo visualizo, ¿te acuerdas de Humor Amarillo? Sí, sí. Me Que vas pasando puertas, puertas y siempre hay una con la que te chocas y muy pocos consiguen atravesar la última. las Eso es. 3, 4, 5 Sí, sí. que hay, ¿no? Eso es. Es Pero lo luego mismo. cuando lo consigues, al final tu entorno, ¿no? Dice, ostras, tenía razón. Bueno, te ¿no? conviertes en luz. Al Sí. final, pues inspiras a otros, como estás haciendo tú, por el hecho de haber demostrado con tu propia experiencia que puedes. ¿Tu experiencia hubiese cambiado si desde el inicio hubieses tenido ese apoyo que te faltó, quizá? La experiencia no creo, a lo mejor habría sido un recorrido un poco más llevadero. Tampoco lo sé, ¿eh? Porque yo creo que la gente que no está porque no tiene que estar. ¿Qué le dirías a todas esas personas que tienen un sentimiento de que algo no funciona en su vida, pero no saben qué, o no saben dar el paso, o no se atreven, o tienen miedos? Pues yo siempre lo que he dicho es la realidad, que es dura, es nos vamos a morir. En esta vida estamos aquí solo una vez y nos vamos a morir. Entonces, yo siempre digo, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo tú quieres ser recordado? ¿Cómo te quieres recordar en el futuro? ¿Y tú Cuando cómo quieres estés que te mayor. recuerden? Esta es una Habiendo pregunta. hecho algo que me ha hecho feliz, habiendo encontrado mi propósito de vida. Yo he sentido que lo que yo tuve fue una revelación. Y eso es innegable. Y es innegable porque lo he vivido, o sea, lo he vivido, lo he experimentado. Y te voy a decir Magnífico. más, cuando encuentras tu propósito y está demostrado científicamente, vives más años. Sí.
Y uno de los puntos clave, aparte de la nutrición, deporte, etcétera, es tener un ikigai, tener un propósito de vida y levantarse cada día con ganas de contribuir en eso. Exacto. Que tú has comentado que el propósito no se ha revelado. ¿Tú crees que se nos revela a todo el mundo o no? Y en el caso de que sí que sea así, porque hay gente que lo ve y gente que no. Yo estoy convencido de que todos los seres humanos todos tenemos un propósito, para eso estamos aquí. El encontrarlo es muy difícil y estamos educados de una forma tan sumamente cerrada y estricta, y no hablo de leyes y de... No, hablo de la forma de pensar, porque hablo de algo mucho más profundo, de emociones. El ser humano es un ser sociable y que se emociona, pero nosotros lo hemos matado. Entonces, algunas personas que empiezan a escuchar y empiezan a sentir cosas distintas, sienten pánico a que les juzguen. Y claro, te quedas bloqueado, entonces no te atreves a hacer nada porque te van a juzgar. Hacer algo y equivocarnos y que nos señalen con el dedo siempre es lo mismo, entonces no nos atrevemos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Es que no tenéis que hacer nada, tenéis que hacer lo que tenéis que hacer. Quien está más evolucionado escucha más el mensaje. Totalmente, hay que estar abierto a las señales, porque si no estás abierto y estás pensando en el email que tienes que enviar o en la llamada que tienes que hacer, se te pierden todos estos mensajes. Abrir la mente y estar dispuesto a que la vida te lleve por donde tiene que ser. ¿Qué diferencia hay entre el Borja de 2016 al Borja de ahora? Sobre todo el tema del ego. Cuando yo tenía las empresas, yo siempre me consideraba una persona bastante ética, pero es cierto que a lo mejor tenía una componente de ego, como todos los seres humanos, y entonces el hecho de tener una empresa, de ganar bastante dinero, he tenido que luchar contra esa parte de ego. Entrar en la música me ha ayudado, por supuesto, a equilibrar, a encontrarme conmigo mismo y a encontrar lo que realmente quería hacer, que yo no era feliz entregando proyectos de informática a mis clientes. Yo no lloraba al entregarlos. Sin embargo, yo ahora toco en un directo y me pongo a llorar. Pero sin embargo, sí que he aprendido a vivir sin nada. Yo ya no tengo coche en propiedad. Sin nada. Es un alquiler. No tengo casa. O a lo mejor con todo. Claro, digo sin nada para que la gente que está en el otro lado me entienda. Es sin nada material. Exacto. Eso es lo que más ha cambiado en mí. La parte del ego material. Bastante parecidos, ¿eh? Borja, te vienes conmigo a Barcelona. Venga, vámonos. Yo encantado. Me lo llevo. Sí, porque Eric también ha tenido empresa, te identifico bastante en este rol de el sentirse poderoso, en el sentido de tengo un puesto importante, gano bastante dinero. Pero yo tampoco he sido de derrochar. No. De hecho, ahora le estoy dando un poco la vuelta porque ahora sí que he empezado a entender que cuidarse también por fuera es importante y es necesario. Sí. Hablamos de la salud, pero también hablamos del aspecto físico. Sí. Mira, justo hemos hecho un vídeo pues haciendo un cambio de look, porque yo antes vestía... ¿No se compraba ropa, Eric? No me compraba ropa. ¡Lo mismo! Pero te digo que tengo en mi armario cosas desde cuando nos conocimos. Sí. Fíjate. O sea, nada. Pero bueno, he dicho, venga, va, me voy a venir, voy a experimentar y estoy súper contento y me siento bien. Aunque sea en un plano material, de decir, oye, pues compro esto y me veo bien, me siento... Hay un mínimo que es necesario. Sí. Pero yo era como tú, no compraba nada. Si tuvieras que dar un mensaje al mundo antes de marchar, ¿cuál sería? Pues que la vida es maravillosa, que la vida es muy bonita, que la vida es un milagro, que nos cuidemos y que sepamos encontrar nuestra propia felicidad y ayudemos a que los demás también sean felices. Para mí creo que es lo más importante que hay. La parte artística, yo es que creo que no la había descubierto porque estaba enterrada en mi ser. Si no lo hubiera tenido, yo creo que no lo hubiera sacado. Era una persona muy despierta, muy curiosa, de pequeñito desmontaba todo. En la parte creativa, pero como pero vamos, de música, nunca, nada. Yo creo que defines muy bien que has sido una persona inquieta. He sido muy inquieto. Vamos a poner, yo tenía una pequeña semilla ahí enterrada. Vale. La descubro y crece de un concierto. Claro, luego hay que crear todo lo demás. Tener en cuenta que yo el día 17 de abril del 2016, que era domingo, no tenía ni idea de tocar el piano. Entonces, esa parte sí que se hace. ¿Tú ahí notaste que tenías un don? Yo empecé a tocar los primeros días y empecé a tocar con videotutoriales de YouTube. Había horas al día que me ponía simplemente a tocar. Ponía las manos en el piano y me dejaba llevar. Y dije, joder, me empezaron a surgir melodías. Yo escucho música y eso es lo que compongo. Lo que habéis escuchado antes, eso lo he compuesto porque yo escuché yo sentí esa música en mi cabeza y me puse a tocar y las dos primeras composiciones, que son Tormenta Perfecta y Sonrisas y Lágrimas, que son de mi primer álbum, Orígenes, y esa semana, ese domingo, lunes, martes, miércoles, cuando empecé, se compusieron.
Pero tú sabías traducir los sonidos que... Sabía traducir la los melodía que sonidos tenía. al piano. Qué fuerte. Pero con eso... Se supone que se llama oído absoluto. Yo no tengo ni idea de si tengo oído absoluto o no lo tengo. Yo escucho un sonido y yo lo puedo tocar. ¿Y sabes qué nota es? Sé qué nota es. Sin estudiar. Sí. ¿Cómo sabes llegar los dedos ahí? A mí me iban solas las manos, ¿eh? Y lo digo tal cual. Yo me iban solas. ¿Que podía tocar regular? Sí, pero me iban solas. El tocar mejor era dedicar muchas más horas. Compré un piano de cola y pongo a estudiar muchas horas, 8 o 10 horas al día. Así fue como mis primeros años. Autodidacta siempre. Leí un par de libros, fui a clase 4 o 5 días con un amigo. Empecé a tocar de una forma diferente para aprender, escuchando mucho. Escuchando cada milímetro del pedal, cada dedo, escuchar cada dedo cómo pulsaba la tecla. Empecé a ser como mucho más experiencial. Y esto era 2017, un año y pico después, ¿vale? Y bueno, estuve así hasta el 2019, finales. Arranqué mi primera gira, que se llamó Orígenes Tour, en septiembre, no sé si fue Soria, no me acuerdo. Del 2019. 2019. ¿En qué momento dejaste la empresa y te lanzaste perdón, al 100% a esto? Pues yo realmente empecé a dejarla desde el principio. Yo ya en 2016, cuando voy al concierto de Ludovico, yo ya empecé a dedicar muchas horas. Claro, tenía la ventaja de que currábamos por la mañana, entonces tenía mucho tiempo libre. Y yo ya me dediqué al 100%. Lo que pasa, claro, ¿qué hice? Bueno, pues vivir de mis ahorros. Todo esto que me pasó, pues bueno, me costó también mi relación familiar. Bueno, pues separamos al 50%. Y yo lo que hice fue, mis ahorros claro, son 37 años trabajando. Y eso es lo que me he gastado en invertir en mi carrera musical, 150.000 euros. ¿Cómo te ves en 5 años, por ejemplo, y qué sueño te queda por cumplir? Yo lo digo con total humildad y honestidad, ya no me queda ningún sueño por cumplir. Mi sueño es este. Lo que a mí me haría enormemente más feliz es poder llegar a más personas. Es una pasada cómo toca. Por cierto, si tu intuición te dice que quieres ver más vídeos, suscríbete. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Ha pasado el día, ha sido increíble, tío. Es que no me hubiera imaginado, primero, la acogida que nos has hecho, cómo nos has acompañado en ese recorrido por toda tu vida, las historias que nos has explicado. Para mí ha sido sobrecogedor. Sí, yo me voy con un muy buen sabor de boca. Venía con ganas de conocer a Borja y me llevo a un Borja que desconocía. Había visto vídeos de él, pero he conocido... Claro, os vais con el Borja persona. Borja persona. Humano, sí. Porque Borja, aparte de pianista, también es ser humano. Aquí tenéis vuestra casa, así que solo nos separa un ave de distancia. Y además se nos acaba de cagar una paloma, ¿sí? Y eso es buena suerte. A mí me ha cagado encima. Ahí tienes. Eso es la de lo que cagan en Madrid. Petróleo negro. Toma ya.